Este 2026 Diario Palentino cumple 145 años de vida, casi siglo y medio de compromiso con la provincia, ofreciendo información puntual a quienes quieren saber todo lo que ocurre en nuestra tierra. Una vocación de servicio que parte de la pasión y dedicación de sus profesionales y que han querido conmemorar con diferentes iniciativas que comprenden exposiciones, publicaciones y mucho más. Son los periodistas quienes hacen cada día posible la publicación de este periódico de referencia, el decano de la prensa en Palencia, cada uno con su propia historia y manera de acercarse a esta honorable y necesaria, aunque cada vez más denostada profesión. Pues una historia un poco curiosa, ¿no? Porque mi padre era corresponsal del Diario Palentino y de la entonces radiocadena española en la zona de Osorno, en la comarca, y me acuerdo que a mí me gustaba mucho el fútbol y una semana que no estaba mi padre, pues tenía yo 17 o 18 años, me dijo, ¿por qué no haces tú la crónica? Y entonces dice, no se me olvidará en la vida que una crónica de primera o segunda regional de la de entonces, que era un Becerril Osorno, y me fui enganchando, luego cogí yo la corresponsalía de Osorno y tal, y bueno, y hasta hoy, ya ves, parece que fue ayer. Y lo mío empezó, pues, no fue vocacional, porque yo estudié Derecho, hice la carrera de Derecho, y luego estuve trabajando durante 2 años en una edición que salía en Palencia del diario Montañés. Empecé a hacer tribunales, que era por lo que me cogieron un poco, que era la época de los tribunales, y cerró aquella edición, me llamaron del Diario Palentino para hacer suplementos, estuve 1 año haciendo suplementos y luego ya en el octubre del 2021, del 91, pasaba a la plantilla del Diario Palentino. Luego entré a hacer información local, que compaginaba con el jefe de deportes, con Carlos Santoyo, que los fines de semana se desplazaba con el Palencia y me desplazaba yo. Tenía 26 años y tenía todavía las ganas de los 26 años y me daba igual que no descansar que descansar. Hacía durante la semana local, el fin de semana hacía deportes. Y luego pues ya me centré más, a partir del 96 me centré más en la información local, hacía tribunales, sucesos, bueno, pues lo que es un periódico de provincias que haces un poco de todo, que no hay estancos, departamentos estancos y te toca hacer del todo. Pues, puedo decir que he escrito. Me sería difícil decir de las secciones que no he escrito, pero alguna podría haber, pero laboral he hecho, economía he hecho, sucesos de tribunales, que era lo que hacía, responsable de la información de Diputación, estaba. Bueno, pues como dominabas un poco todo, pues eso, entonces me nombraron coordinador de local, pues me nombraron en el 2001, me parece, como coordinador de local. Y luego, con la incorporación de ya cuando vinieron el Grupo Promecal, pues me pasaron a redactor jefe en el 2003, y desde el 2003 hasta el 23, hasta octubre también del 23, estuve como redactor jefe, que es cuando se jubiló Carlos Santoyo, que después de don José Alonso de Ojeda, es el director que más años ha acumulado Carlos, con sus 20 y tantos años. Y aquí llevo 3 años, 2 años y medio, casi para 3. Todos hemos sido novatos en nuestro primer día, pero con el tiempo llega la experiencia y el crecimiento profesional y personal. Entré en junio del 83, me parece que fue, me acuerdo que había terminado yo la mili ya y tal, y ha habido con prórrogas, y me incorporé en junio del 83 como redactor de deportes, haciendo todos los días, porque entonces no había más gente, pues a lo mejor de 24 páginas yo me hacía 6 de deportes. Siempre cuento una anécdota de que yo empecé haciendo un campeonato de España de pelota, que era en el frontón de la Ensenada, y no había visto en mi vida un partido de pelota, y me lo echaba a morro y me hacía 4 páginas todos los días del campeonato, ahí consultando con gente que había venido de La Rioja, de Navarra, que controlaban un poco la historia, ¿no? Porque en provincia lo bueno que tiene es el aprendizaje, ¿no? Aquí todos tenemos que saber de todo, desde deportes a toros o a ir a un juicio o ir a un pleno del ayuntamiento, porque aquí no hay especialidades de, como venían antiguamente yo en los primeros años de director, que venían algunos chavales de práctica, yo quiero hacer cultura, yo quiero aquí no hay ni cultura, ni deporte, ni especialidades, requiero que te toque, chaval, porque esto en provincias se hace de todo. Me enganchó mucho, como yo había estudiado Derecho,
y me cogieron pues para hacer tribunal. Me enganchó mucho pues que tenía mucha soltura a la hora de desarrollar los temas. Tenía muchas felicitaciones por parte de los responsables de la audiencia, de los juzgados y tal, porque pues hasta entonces no había esa especialización en tribunales, ¿sabes? Y eso me enganchó muchísimo. Y luego pues te engancha pues el veneno que tiene un veneno especial y que poco a poco sin darte cuenta pues lo que quieres es, y te vas metiendo mucho y de tal manera que acabas viendo que haciendo casi del periodismo tu vida, es verdad, y más en zonas de provincia, en el periodismo de provincia esto es lo que tiene, que estás con tu mujer tomando una cerveza y que te aborda alguien y que, oye Jorge, que tenemos una exposición muy bonita que vamos a empezar, a ver si podéis sacar algo y tal. Claro, y ya estás tú con tu mujer, bueno, pues, pero yo a algunos se lo digo, pues vente a las 8, me lo dices, me traes el catálogo y tal, y lo vemos en el periódico y lo anoto y lo agendo para poderlo tener. Pero es eso, que te haces, llega a hacerte un poco, sin ser esclavo, pero que el periodismo sea tu vida casi. Los deportes es como cuando estudias la asignatura María, ¿no? Como podía ser en mis tiempos mozos la formación del espíritu nacional o las clases de religión, ¿no? Lo que sí que es verdad es que yo estuve muy implicado desde siempre. El periódico cuando yo entré era vespertino, tardó mucho en ser matutino, entonces había que entrar a trabajar a las 8 de la mañana, había que escribir todo a máquina para que los linotipistas y los cajistas en plomo compusieran línea a línea todos los contenidos que les dejábamos, ¿no? Entonces, que en aquella época yo estuviera tan implicado significaba que, por ejemplo, la gente que descansaba de la redacción o del periódico era los domingos, porque no había periódico, es el único día que no había periódico, pero entonces yo no descansaba nunca, porque el domingo era cuando más actividad tenía. Yo seguía al Palencia, de fútbol por todos los lados, entonces yo estuve durante años sin descansar ningún día, o sea, y haciendo todos los días, no había más redactores de deportes, y haciéndome todos los días, a diario, no digo los fines de semana, 6 o 7 páginas, con lo cual vivía por y para el periódico y conocí, de lo que más presumo es de que conocí toda la evolución del periódico, ¿no? O sea, de vespertino a matutino, de la linotipia y del plomo a los primeros ordenadores, aquellos que había que componer y meter claves hasta para la firma y que eran unos disquetes de plástico que se estropeaban muchas veces después de estar todo el trabajo y había que tirarlos, a una rotoplana que teníamos que se tiraba a la propia calle mayor el periódico, a ya pues un sistema mucho más sofisticado, ¿no? Luego ya empezamos a ser de mañana, empezó a modernizarse todo y sobre todo la gran revolución llega a partir del 1998, cuando una época de crisis económica para el periódico y para la tele, pues el Grupo Promecal se hace cargo de ello, ¿no? De hecho, yo en aquella época yo era subdirector del diario Palentino, pero yo pedí la excedencia para irme a la dirección de la entonces Televisión Palencia, porque era también de ese grupo anterior de la familia Alonso Almodóvar, ¿no? Y cuando llega a Promecal, pues se encuentra que tiene una tele, o sea que un poco el nacimiento, por ejemplo, de la televisión en la que estáis vosotros, nace a raíz de que cuando Promecal compra el diario Palentino hay una tele, ellos tenían una en Burgos, adquirieron una de Valladolid y ahí empezó a surgir el Canal 4 Castilla y León, que posteriormente derivaría en lo que es ahora esta televisión autonómica, ¿no? Pero que me refiero que todo llega un poco fruto de la casualidad, ¿no? Lo mío, más casualidad, porque normalmente cuando llega una empresa nueva, pues pones al frente de los medios a tu gente de confianza, por muy bueno que sea la anterior, ¿no? Y yo tuve el privilegio, ¿no?, de que confiaron en mí desde el primer minuto y no solo confiaron en mí para seguir en la televisión, que era de lo que estaba de director, sino que en 2002, ya cuando llevaban 3 o 4 años, el consejero delegado Gregorio Méndez me ofrece ser director general del Grupo Promecal en Palencia y estuve 21 años. Luego, no sé si has hablado con Jorge Calcho o hablará seguramente Jorge, que tiene mucho todas las estadísticas, dice que soy el que más años ha estado de director después de la propia familia que fundó el rotativo, ¿no? A lo largo de tan dilatada trayectoria hay momentos inolvidables que te atan más si cabe a la profesión. Cuando las elecciones se celebraban cada 4 años, no ahora que se adelantan elecciones, se atrasan. Entonces, cuando salía en aquellas jornadas maratonianas que te pegabas, que te tocaba venir por la mañana a hacer el periódico normal, por la tarde a ponerte al tema de elecciones y acabábamos pues a lo mejor a las 3 de la mañana. Salir y al día siguiente coger el periódico y ver el resultado después de tantas horas metidas, para mí, internamente era lo que más me satisfacía. ¿Ha habido premios? Pues ha habido premios, ha habido cosas, pero vamos, a mí lo que más me gusta es llegar, ver el resultado y decir, joder, qué bien,
qué bien ha quedado, está justificado el trabajo que hicimos. Pues ahora me pillas un poco, ¿no? Yo creo que la mayor satisfacción a lo mejor ha sido cuando en épocas malas económicamente, aquí cuando vino el grupo Promecal, llevaba a la gente sin cobrar 4 o 5 meses. Yo te puedo poner un ejemplo, que yo estaba entonces en la tele, que era del grupo anterior, y a veces pagaba hasta de mi dinero sin cobrar el teléfono para que no nos lo cortaran, ¿no? Con lo poco que me quedaba. Entonces yo creo que la mayor satisfacción es comprobar que este proyecto, este futuro de vida para muchos trabajadores, algunos de los cuales siguen todavía de hoy, se consolidaba con la llegada de Promecal, porque hubo unos momentos en que sí que sentíamos el temor a que esto se fuera todo al garete, ¿no? Luego, pues sobre todo en la época de deporte, pues las satisfacciones, pues cuando el Palencia ascendió a Segunda A, cuando el baloncesto renunció a su primer posible ascenso a una categoría superior porque no había dinero, y sobre todo la satisfacción de ser un periódico de provincias, de llevar un compromiso en el nombre y de trasladar ese compromiso que significa Diario Palentino, que el anuncio que siempre decíamos que el compromiso lleva el nombre, a toda la gente que ha pasado por la redacción, porque date cuenta que en 23 años de director y muchos más desde el 83 hasta que he estado 40 años en el periódico, pues la mayoría de la gente, si me permite la expresión, la he criado yo a mis pechos, ¿no? Y Jorge Cancho estaba conmigo, el 90% de la redacción estaba conmigo, de la televisión lo mismo, empezaron conmigo, y es la satisfacción de ver que muy mal no lo has tenido que hacer cuando la empresa te ha mantenido tantos años al frente, y luego que hemos podido contribuir a dar trabajo a mucha gente que luego no ha defraudado en el 99% de los casos, ¿no? En los medios de comunicación su mayor patrimonio son los profesionales que cada día sacan adelante la información que brindan a los lectores, oyentes o televidentes, y un buen ejemplo lo encontramos en Diario Palentino. Si hay algún activo que yo destaco siempre es el equipo humano que tenemos nosotros. Entonces está muy bien organizado. Yo creo que la organización en el periodismo es tener ganado el 50% del éxito del día, tenerlo muy organizado. No es el día a día, es tener organizado la semana, el mes, casi el año. Este año, que sabíamos que nos venía malo, pues tenerlo organizado te supone pues que no tengas tanta premuras para muchas cosas, sino que las has previsto y las tienes ya controladas. Entonces la gente está muy enfocada, todos son, aunque hay juventud y veteranía y experiencia, pues se combina muy bien, y entonces está muy bien engrasado el periódico. Entonces sí que tienes que estar pendiente, porque tienes que estar pendiente de algunas cosas, pero ya gracias a Dios yo creo que todo funciona como una balsa. Los profesionales salen de redacción, van al foco de la actualidad en ese momento, que puede ser una rueda de prensa, o como puede ser un reportaje, o como puede ser un acontecimiento que está convocado, o un tema que nosotros estamos tratando, que vamos a determinado lugar y vamos a cogerlo, vamos a sacar esa información. Luego, posteriormente, ya eso prácticamente nos puede llevar o todo un día, como media mañana, o como una mañana entera, o la tarde, que a veces las noticias también suelen por la tarde, no por la mañana. Aquí no hay horarios, es decir, lo que tiene el periodismo de bueno o malo es que no hay horarios. Es decir, que la noticia puede saltar a las 8 de la mañana, pero te puede saltar a las 10 de la noche. Y a partir de ahí, bueno, pues una vez que ya tienes la información, se viene a la redacción y se plasma pues en la paginación que tenemos ese día, que eso ya viene preestablecido. Pues tenemos que tener en función el tema publicitario, cuántas páginas llevamos, tenemos que tener una coordinación con nuestros compañeros de Castilla y León y Nacional para saber qué informaciones de Nacional tienen ellos importantes, cuántas páginas les van a dedicar ese día, con Castilla y León pues 3/4 de lo mismo, y así compaginamos, hacemos una composición de periódico, de producto, que al final, al día siguiente sale. Estoy hablando a grosso modo. La fotografía es importantísima, porque la fotografía, porque mucha gente se piensa que es plasmar una fotografía. No, a la gente que trabaja en un periódico, que son periodistas, normalmente les llaman redactores. ¿Por qué? Porque redactan noticias. El fotógrafo se les suele llamar fotógrafo. No, es redactor gráfico. Es decir, porque ellos también son periodistas, solo que en vez de plasmarlo en escritura, en los párrafos, ellos lo plasman en sus imágenes. Entonces ellos ven los acontecimientos a través de la fotografía. Y tiene que ser periodística, claro. O sea, no es coger y llegar y ¡pum! Os pasa lo mismo vosotros con las cámaras. Es decir, vais sacando, supongo,
aquellas imágenes que dicen algo para ilustrar una información. Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo, y eso es fundamental, porque la portada en sí, para empezar, la imagen que lleva ese día es lo que nosotros consideramos importante de ese día, es decir, es una imagen que domina sobre el texto. Si coges cualquier portada del periódico del día a día, la parte central siempre es la fotografía, así que fíjate si es importante. El día a día requiere dedicación y compromiso, no menos que la edición de fin de semana. También quería incluir el trabajo de fin de semana, que es muy importante. Nosotros damos mucha importancia al periódico del fin de semana. ¿Por qué? Porque el fin de semana es un periodo que los lectores están relativamente más tranquilos, más sosegados a la hora de leer el periódico o otras publicaciones. Entonces el trabajo de fin de semana es muy importante, y tenemos a un compañero que se llama César Zainos, que es el encargado, digamos, de plasmar en ese fin de semana aquellos temas que nosotros previamente hemos estudiado, con entrevistas, reportajes, aparte de la información del día, claro. Entonces ahí trabajamos a lo largo de la semana qué son esos temas que pueden interesar periodísticamente hablando a la sociedad, a nuestros lectores, y es un trabajo fundamental. Eso se traslada también al día a día, es decir, nosotros procuramos hacer nuestro periódico. Nuestro lema es hacer nuestro periódico, que nos lo hagan. Es decir, evidentemente tienes que hacer seguimiento institucional, el seguimiento de las informaciones que las instituciones, todas ellas, emiten cada día, pero trabajamos nuestros propios temas. Lo que nosotros creemos que interesa a la gente, que le pueda interesar. Es decir, queremos que hay temas que Palencia suscita en sí, y a lo mejor trasladamos otros también que vemos fuera, que también pueden ser interesantes para Valencia. Yo creo que también mucho el éxito radica ahí, es decir, que procuramos que la sociedad esté informada con cosas que nosotros previamente hemos tratado de averiguar y de sonsacar, para luego que la gente lo tenga. Porque, insisto, yo soy de las personas que digo, o de los profesionales, después de casi 40 años en el ejercicio de la profesión, que tanto que se habla del I+D+I de las empresas, el I+D+I de una empresa periodística es la noticia. Tenemos que trabajar en ello, y entonces en eso estamos. Que lo consigamos o no, bueno, procuramos conseguirlo todos los días. Y más allá de lo que salta a la vista en la redacción del periódico, hay un trabajo que no se ve y profesionales que pasan más desapercibidos. Hay un trabajo de fondo que no se ve, pero que es vital. Es vital, aunque, como tú bien dices, hay mucho trabajo también de improvisación, porque es que la actualidad en sí es improvisación. Entonces, claro, somos conscientes de que ese concepto de la improvisación lo tenemos que tener día a día muy claro, y tenemos que estar, digamos, siempre en alerta de estar atentos a los acontecimientos que puedan surgir. Pero en cualquier caso es importante siempre tener un plan preestablecido. Las agendas son muy importantes en nuestra profesión, y claro, lo que siempre tenemos presente es un poco la agenda de la actualidad del día siguiente, explicando ya un poco, metiéndome ya en un poco lo que es el trabajo del día a día. Y un periódico, como cualquier medio de comunicación, está distribuido por secciones de alguna manera. Cada profesional que trabaja con nosotros más o menos tiene asumidas unas tareas o unos departamentos, aunque realmente todos hacemos de todo, todos hemos pasado por todas las secciones a lo largo de nuestra trayectoria profesional. Pero, como digo, lo importante es cada profesional tiene que estar, digamos, metido en sus propias tareas y en aquello que tiene que estar vinculado a la hora de hacer su trabajo. Entonces, siempre empezamos la jornada poniendo en una reunión que siempre se hace a las 10:30 de la mañana, normalmente, otras veces se hace más tarde o más temprano, en función de la actualidad. Cuáles son esos temas que vamos a tratar, lo que creemos que es fundamental para nuestros lectores, y entonces, bueno, pues ahí establecemos un poco lo que es la dinámica del día a día, lo que va a salir al día siguiente. Insisto que la improvisación a veces, por desgracia en unas ocasiones y por suerte en otras,
marca esa tendencia y tenemos que estar también a expensas de lo que ocurra para hacer esas modificaciones que se tienen que hacer. Pero como digo, lo normal es que trabajemos con esas agendas preestablecidas en cada departamento, como digo, desde el local. En local pues entra lo que es la información municipal, la judicial, la de sucesos, la de social, la de economía, laboral, empresarial. Y luego tenemos la departamento, departamento de provincia, que evidentemente es fundamental para nuestro periódico. Y ya luego el resto de secciones, bueno, pues ya viene deportes, que también evidentemente tiene su margen, y lo que es el departamento publicitario. Eso es a grosso modo un poco lo que es el trabajo. Claro, todo esto siempre en coordinación con los responsables de las secciones y conmigo, como soy redactor jefe, y con el director, evidentemente, que es en última instancia quien tiene la última palabra. Nosotros tenemos un libro más o menos definido, una serie de normas, bueno, son temas ya muy técnicos que, pues bueno, no repetir titulares con cuerpos grandes arriba, abajo, si es una doble página, pues la primera parte siempre tiene que ir más amplia que la segunda tiene que ir acompañada con un reportaje o con unas declaraciones, es decir, son temas técnicos que ya preestablecidos. Pero eso ya desde por la mañana más o menos lo sabemos, es decir, si tenemos tantas páginas, tenemos más o menos los temas previstos, por decirlo de alguna manera, dibujamos sobre un folio sobre cuartillas que vienen establecidas por divididos en módulos. En empresa normalmente cuando se dibujan páginas, esas páginas están distribuidas por módulos. ¿Por qué? Porque las publicidades vienen establecidas también por módulos. Entonces, cuando nos dicen una medida de anuncio, nos lo van a decir en módulos. Entonces, todo va supeditado a los módulos. Pero una vez que conocemos las publicidades, cuántas páginas llevamos en ese día, etcétera, etcétera, los diseñadores dibujan esa página en función de lo que nosotros queremos, pero manteniendo siempre unos cánones en diseño. Es decir, letras capitulares, despieces informativos, imágenes de lo que nosotros llamamos de caretos, que son imágenes de foto única de cara de protagonistas. Y luego, pues bueno, viene distribuidos, pues primero son las páginas de local, luego vienen las de provincia, luego vienen las agendas, luego vienen las páginas de Castilla y León, nacional, deportes, clasificados generales y la contraportada. Que la contraportada es otra de las páginas muy importantes del periódico. Que la gente se piensa que porque es la última, no. Hay que darse cuenta de que tú das la vuelta al periódico y esa página también domina. ¿Y qué domina? Pues también otra foto. Es decir, que todo eso está supeditado. Cada medio de comunicación en este sentido tiene su propio, pero bueno, los cánones de empresa escrita suelen ser más o menos similares, o sea, muy, muy parecidos. Todos estos elementos hacen posible la publicación de un periódico como Diario Palentino, que ha querido celebrar sus 145 años ensalzando y divulgando la figura de uno de sus grandes referentes, José Cortés Payá. La verdad es que es una responsabilidad tener a tus espaldas 145 años, porque son muchos años. Si una cosa perdura en el tiempo es porque se ha hecho bien, porque nada perdura tantos años si no se han hecho las cosas como se debían hacer. Entonces, es una satisfacción estar frente a un periódico, pero también una responsabilidad porque la gente cree mucho en el Diario Palentino, ¿no? Eso sí que te lo tengo que decir tal cual porque así es. Y luego, pues sí, desde el año pasado nos pusimos a hacer, a organizar los actos con los responsables de Promecal. Y hicimos un calendario de actos, empezamos muy bien porque empezamos con las 12 campanadas casi. Dimos la bolsa al corredor en la San Silvestre y fue la campanada de salida para este año. Luego que hemos estado, pues hemos estado en la Lotería Nacional, ha salido la efeméride de los 145 años con la vocera del Diario Palentino. Y luego hemos estado también estamos con las leguas de la Diputación, porque lo nuestro es la territorialidad y la provincia de Palencia, entonces estamos llegando también con la bolsa al corredor. Hemos estado con la bolsa al comprador que hemos dado a los colectivos que lo están pasando mal, como por ejemplo es el colectivo de la Plaza de Abastos.
Y el acto estrella ha sido pues, los 4 libros que a lo largo del año vamos a dar. Hemos dado el primero, que se llama Palencia, la mirada de Payá 1950-1973, que Payá, José Cortés Payá, es el primer fotoperiodista que empieza en Diario Palentino en los años 50, no en los años 50, en 1950, y hasta su fallecimiento en el 73, pues es el que incorpora las primeras fotografías en la prensa local palentina, fue José Payá. Y entonces hemos sacado 4 libros, van a salir, hemos sacado el primero ha sido un resumen de las mejores fotos de Payá, el segundo va a ser es de los pueblos, que aparecen los 191 pueblos de la provincia, en cada libro hay 200 fotos, pues 191 pueblos de la provincia aparecen en el segundo tomo, que se dará prontito, antes de verano yo creo. El tercero es sobre, muy bonito, a mí es quizás el que más me gusta, es sobre urbanismo en la capital y sobre también política, de pues, los políticos, las visitas institucionales que había y tal. Y el cuarto y el último es un poco sobre costumbrismo, tradiciones y deportes. Ahí el gran protagonista es Mariano Aro. Un regalo a los lectores en forma de viaje en el tiempo que conmemorará durante todo este 2026 los 145 años del decano de la prensa en Palencia.